Buenos días, ¿cómo están? Pues comenzamos una transmisión más. Saben, ha sido una grata experiencia realmente todo este proceso de encerramiento. Nos ha permitido entender muchas cosas que tal vez de otra manera no hubiéramos podido entenderla, amén. Pero gracias a Dios, como dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Damos gracias a Dios, hermanos, por la vida de Álvaro, muchacho aquel que el domingo pasado orábamos por él. Gracias a Dios, ahí va cada día mejor, recuperándose, fortaleciéndose. Gracias a Dios está bien de salud. Y bueno, pues gloria a Dios por ello, amén, hermanos. Y cualquier necesidad, cualquier petición que tengan para que oremos por ustedes, pues pueden mandárnosla pedir, manden la petición y con mucho gusto estaremos orando por sus necesidades. Amén. Hoy espero que ahora sí sea el último domingo que pasemos aquí en este espacio para poder tener nuestras reuniones ya el próximo domingo. Ya algunas iglesias han empezado a tener sus reuniones. Esperemos que ya se normalicen todas las cosas. El espacio es importante y vamos a esperar en Cristo de veras que todo se nos vaya solucionando, amén. Así es que pues sean bienvenidos esta mañana a la transmisión de esta palabra. Iglesia Casa de Dios, amigos, familia que nos ven, que nos escuchan, que nos hacen el favor de seguirnos a través de esta palabra, de esta enseñanza. Bueno, pues sean bienvenidos en el nombre de Jesucristo y reciban de parte de Dios una grande bendición este domingo, hermanos, amén. Y que el deseo de nuestros corazones pueda ser cumplido en Cristo Jesús, de sus peticiones, sus necesidades, todo aquello que está en sus corazones delante de Dios, pues les sea concedido conforme a la voluntad de Dios, amén. Y que lo que emprendan, lo que están haciendo, lo que están realizando, lo que están tratando de lograr en la vida, pues en el nombre de Jesucristo hay gracia y camino y puertas abiertas para que se logre. Gracias por la vida de René también. Sabemos que Dios es con él, que lo fortalece, que tiene una familia maravillosa que está ahí con él, que tiene a su esposa, a sus hijas, a su suegra, a su cuñada y tantas personas que lo rodean. Un hombre bendecido por Dios realmente, un hombre chiqueado, amado, chipil, lo tiene muy chipil. Dios te bendiga, René, realmente Dios bendiga tu vida, te guarde cada día con mayor fuerza, con mayor fortaleza. Gracias. Aquí sea de veras la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel, hermanos, que tiene necesidad, hermanos, todo aquel que está enfermo, todo aquel que tiene problemas de salud, pues en el nombre de Jesucristo, amén, reciban sanidad en el nombre de Jesucristo esta mañana, conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice ahí en Isaías 53 que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió por nuestros dolores. Así es que los dolores, las enfermedades, todo aquello que nos aqueja, todo aquello que nos angustia, ya se pagó, ya está pactado, ya está pagado por Jesucristo delante del Dios, para que en su misericordia, para que en su bondad Él extienda con poder su mano y nosotros podamos ser beneficiados, nosotros podamos ser bendecidos en esa gracia y podamos recibir sanidad, podamos recibir paz, podamos recibir fortaleza, podamos recibir fe para avanzar, para trascender, para lograr los objetivos y las metas de la vida, hermanos, que nos propongamos. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero no desmayemos. Tus sueños, los deseos de tu corazón, las metas que te has propuesto para realizar, para alcanzar, y que por todo esto que ha estado sucediendo por el mundo se te ha impedido por un instante, pues no te desanimes. Tienes que levantarte cada mañana con la firme intención de lograr tus propósitos, de lograr tus objetivos, de avanzar, de trascender, ya sea en la escuela, en el trabajo, en algún proyecto de la vida, en cualquier cosa que tú hayas dispuesto tu corazón para encaminarlo. Logra tus objetivos, permite que la gracia del Señor te ayude, la sabiduría de Dios sea contigo y puedas lograr todas las cosas, amén. Bueno, de verdad, sean muy bendecidos todos, ese es el deseo de mi corazón. Me recordaba hace años atrás, casi cuando comenzaba recién
el ministerio pastoral mientras estudiaba en el Instituto Bíblico. Fui a la ciudad de San Pedro de las Colonias, y una de las cosas que aprendí, hermanos, en esa pequeña ciudad, San Pedro de las Colonias, era que entre semana uno podía ir a la iglesia llevando sus tenis, su ropa casual, barbón, ¿verdad? Uno podía ir de alguna forma desaliñado, como que las reuniones entre semana no eran tan importantes como la reunión del domingo. Y me recuerdo mucho del pastor, hermano Lázaro, que él entre semana, hermanos, pues andaba así desaliñador. Yo en esos días fui mandado por parte del Instituto Bíblico a estar compartiendo la palabra en aquel lugar. Fue casi una semana completa que estuve allá. Y la verdad me llamaba la atención verlo barbón, desaliñado, y se presentaba al culto, daba la bienvenida a la iglesia, y luego ya me dejaba el lugar para compartir la palabra entre los hermanos. Pero él, en un aspecto así, casual, ¿verdad? Yo lo sentía que estaba a gusto. Pero el domingo, hermano, cuando llegaba el domingo, era un hombre impecable, rasurado, con su corbata, su camisa de manga larga, su pantalón de vestir, hermano, sus zapatos bien boleaditos. Y me llamó la atención porque le dije, caray, hermano, me lo cambiaron. Dice, no, hermano, no. Entre semanas se puede estar así, desaliñado, traer los tenis, pararse en el altar. Pero el domingo no, hermano, porque el domingo es del Señor. Y tenemos que estar bien presentados. Y me llamó mucho la atención, hermano, porque realmente la apariencia cuenta mucho. Realmente la manera como tú te vistas manifiesta mucho quién eres tú. Pero me llamó mucho la atención porque luego me dice, tú no puedes predicar con tenis. Tú no puedes pararte allí todo barbón, o sea, porque no está bien. A eso no le agrada a Dios, el concepto. A eso no le agrada a Dios. Dije, bueno, está bien. Y a mí la verdad, normalmente me gusta mucho usar la corbata los domingos, la camisa de vestir y tratar de presentarme lo mejor. Amén. A veces, solo a veces me pongo algún saco, porque a mí me agrada. Me acuerdo de cuando era niño me decían Don Ferruco en la Alameda. Decían, porque estaba niño, hermanos, tenía un saco. No se lo van a contar a nadie. Pero tenía un saco que quien vaya a saber que me lo regaló. Y me encantaba ponerme ese saco, hermanos. Y salía a la calle, pero me daba mucha risa porque salía con una camisetita y calzones y con el saco puesto. Y en aquellos años, hermanos, en la Alameda Zaragoza y en Torreón, Coahuila, hermanos, había un señor, me imagino que era un pordiosero, que siempre andaba con un saco. Y me acuerdo que pues, el abuelo, las tías, las hermanas de mi padre, me decían, ahí viene Don Ferruco. Don Ferruco porque era Feli, pues Don Ferruco por el ruco ese de la Alameda. Así se me quedó por un tiempo. Me acuerdo, ha pasado los años ya, hermanos, cuando yo ya estaba pues en el compromiso de predicar el Evangelio, me topé a un muchacho del barrio de aquellos años, que en un tiempo también fue mi jefe en el trabajo. Me decía, oye, no les voy a decir mi apodo porque luego me van a andar diciendo ahí por la calle. Dice, oye, Fer, ¿cómo estás tú? Muy bien. Oye, ¿te acuerdas cuando estaba chiquillo que usabas aquel saco? Se me hace como que tú ya estabas destinado para andar predicando la palabra de Dios, porque parecías, lo que hoy me doy cuenta, como un predicador chiquito. Dije, pues quién sabe, pero ya lo dijiste tú, no lo dije yo. Amén. Así es que, bueno, Dios toma nuestras vidas desde antes de nacer, ya nos elige, ya nos había escogido para que nosotros predicásemos la palabra. Y es maravilloso, hermanos, de veras es extraordinario esa sensación interna que te da, el saber que tu vida es útil para algo, útil en las manos de Dios, para llevar un mensaje de esperanza, para llevar un mensaje de paz, para llevar un mensaje de justicia, para llevar un mensaje de fe, de salud, de bienestar, porque ese es el Evangelio de Jesucristo, un mensaje de bendición de Dios para con los hombres. Me encanta cuando el apóstol Pablo habla en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 18, cuando él dice que él no se avergüenza del Evangelio, porque es el poder que Dios usa
para salvación. Es una forma de decir, Dios usa el Evangelio de Jesucristo para poder alcanzar tanto a los judíos como a los gentiles, porque es por medio del poder del Evangelio que Él obra en gracia para con los hombres. Y es a través del Evangelio de Jesucristo que los hombres son salvos, que los hombres son redimidos, que los hombres son restaurados en el poder y en el amor y en la misericordia y en la compasión de Dios a través de Jesucristo. Y es maravilloso porque los primeros siglos ese era el mensaje. Los primeros siglos de una iglesia naciente, los primeros siglos, hermanos, después de Cristo, los primeros 100, 150, 200 años por allí, el mensaje era ese, el prioritario. El poder del Evangelio que salva, el poder del Evangelio que redime, que transforma, que bendice. Ese era el mensaje de la verdad, ese era el mensaje que sanaba, que bendecía a las personas, era el mensaje, hermanos, que atraía a las multitudes. El Dios que creó los cielos y la tierra ahora está rogando por medio de los hombres, que los hombres se acerquen a Él, como si rogase Él mismo, suplicándole a los hombres, vengan, vengan, para que reciban gracia, vengan, para que reciban salvación, vengan, para que sean bendecidos. Oye, el mensaje era extraordinario, porque era el mensaje de salvación, era el poder de Dios por el poder de Dios para salvación, era el amor de Dios por el amor de Dios para restauración de la humanidad. Pero en el proyecto algo pasó, algo sucedió, y a veces, nosotros pocas veces analizamos la historia, entendemos ese concepto, y esa es a veces nuestra problemática, hermanos, para seguir predicando el Evangelio de la gracia, el Evangelio del poder de Dios, el Evangelio de la redención, de la justificación, el Evangelio del perdón. Y eso es lo que yo quiero compartir un poco, hermanos, esta mañana acerca de ese bendito mandamiento. Yo sé que muchas veces decimos que la consigna debe ser predicar el Evangelio, pero ¿bajo qué garantías? ¿Bajo qué propuestas? ¿Bajo qué estatutos? ¿Bajo qué ordenanzas? ¿Bajo qué reglas? Y a veces el Evangelio se supedita, hermanos, a las religiones, a lo que las religiones determinan que debe ser, a los que las religiones determinan cómo, cuándo, dónde y a qué hora debe de predicarse y a quién debe de predicarse y quién puede y quién no lo puede recibir. Algo pasó en el camino de la historia de la iglesia con el mensaje divino, hermanos. Algo sucedió en las eras que nos han sucedido hacia atrás. Algo que cambió las cosas y que ha ido de alguna forma llevando un camino, una intención a algo más que Dios no determinó, hermanos. Pero bueno, permítanme ir elucubrando la palabra esta mañana, ir hablando y hablando. Ustedes saben que me gusta mucho hablar, pero con el deseo en mi corazón de edificar y de construir. Y les voy a suplicar algo, hermanos, este día. Les voy a suplicar algo. Que lo que piensen, lo que hayan entendido, si los ofendió, si los edificó, si los exhortó, si construyó algo con ustedes, el valor de esta palabra o de las otras palabras que he compartido con ustedes, manifiéstenlo, por favor. Me gustaría sus comentarios, me gustaría escuchar un comentario de ustedes y no solamente que bien, sino a un comentario al respecto de lo que nosotros a veces compartimos aquí. Y si pueden, y si quieren, y si tienen tiempo también, cuando vayan a YouTube, hermanos, y busquen nuestras predicaciones, pues pónganle suscribirme, ahí les encargo. Pues nomás veo que hay como 500,000 ahí viéndolo, pero ninguno dice me suscribo o me gusta. Así es que, por favor, les invito a que participen con nosotros de esta manera también, porque al final de cuentas es una forma de seguir explayando el Evangelio, de seguir compartiendo el mensaje a otros, para que la palabra, hermanos, al final de los tiempos, pues no se pierda, tenga sentido, y el esfuerzo de todo esto que nos ha estado pasando a todos, bueno, pues tenga fruto en algo. Amén. Y bueno, pues vamos a la palabra este día, vamos a mirar el Evangelio según San Mateo,
capítulo 28. Y entendamos mucho, un poco, hermanos, de la historia de la iglesia primitiva. Y digo, cuando hablamos de la iglesia primitiva no significa que está en pañales, significa que es la iglesia naciente en el poder del Espíritu, que es la iglesia apostólica, que es la iglesia de la edad de los milagros, de los prodigios, de las señales, de las maravillas, que es la época en que la unidad, en que el ser uno solo, hermanos, era realidad, donde el Espíritu Santo edificaba, construía, donde el Espíritu Santo era quien guiaba, quien ordenaba, quien manifestaba, quien mandaba, quien establecía. Esa es la iglesia naciente, esa es la iglesia primitiva. Porque a veces cuando pensamos en la iglesia primitiva, a veces pensamos que como en la edad de piedra, con los cavernícolas, con los primitivos, que no sabían ni prender el carbón, o ni siquiera sabían cómo prender o hacer la lumbre, amén, que no conocían la rueda, que no conocían nada. Ese es el concepto, hermanos, que de repente muchos nos metemos en la cabeza cuando pensamos en la iglesia primitiva. Pero entendamos que por primitiva no significa carente de algo, hermanos, o incapaz de. Solo es la iglesia naciente en el mandamiento, en la ordenanza establecida por Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, capítulo 28 del Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 16. Amén. Por favor, saquen sus Biblias. Deje un momentito su teléfono, más que para estar viendo la predica, hermano. No se le vaya a ocurrir estar buscando su Biblia en su teléfono, por favor. Tome su Biblia, si la tiene ahí a la mano, tómela. Si no, anote la cita bíblica, por favor. Muy bien, dice la palabra de Dios. A ver, niños, dejen por favor ir a sus papás, hombre, ya, tranquilos. Ya, paren tantito ahí, ya. Compórtense. Muy bien, dice la palabra de Dios, hermanos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Saben? He escuchado y había leído que el Señor dice, pero vendrán falsos cristos. Falsos cristos se levantarán. Se levantarán falsos cristos. Falsos cristos. Recuerde la palabra que le estoy diciendo en este momento, porque quiero argumentarla con esto. Amén. Por este concepto. Muy bien, dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como tiene autoridad arriba en los cielos y tiene autoridad abajo en la tierra, Él da un mandamiento a sus discípulos. Y el mandamiento a sus discípulos es: vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Ese es el mandamiento del Cristo. Ese es el mandamiento de Jesús a sus discípulos. Y los primeros siglos en la historia de la iglesia naciente, hermanos, ese cumplimiento se fue dando. Conocemos la historia, hemos leído el libro de los Hechos, hemos visto cómo después del Pentecostés, después de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, claro, después de haber sido crucificado, ¿sí? Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Permítame, porque creo que allá afuera hay una disputa y ya ha resucitado entre los muertos, ha vuelto, ha confirmado a los discípulos y ha ascendido a los cielos, y están esperando la promesa del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, el Pentecostés, capítulo 2, que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas con denuedo. Y la Biblia dice que todos aquellos que los escuchaban, hermanos, en el templo,
de diferentes nacionalidades, judíos todos ellos, pero de diferentes regiones de la tierra, hablando en su propio idioma, las maravillas de Dios, las maravillas del reino de Dios. Fueron impactados con el mensaje del reino, fueron impactados por estos hombres iletrados, por estos hombres del vulgo, impopulares, ciertamente, obviamente, pero impactados por el mensaje que ellos tenían en su propio idioma. Y la Biblia dice que algunos burlándose, algunos jactándose de ellos, decían: están borrachos, no les hagan caso. Pero el apóstol Pablo, firme a su costumbre de adelantárseles a todos, dijo: no, disculpen, pero ellos no están borrachos como ustedes están pensando. No están borrachos, miren la hora que es. Pero ellos más bien están recibiendo la promesa que Dios había dado en el libro de Joel. Y dice la palabra que después de compartirles esa palabra, 3,000 personas se convirtieron. Algo impactó a esas personalidades, algo impactó a toda esa multitud, que 3,000 personas fueron convertidas en su corazón, impactadas en su espíritu, de que Jesucristo era el remedio, que Jesucristo era la salvación que Dios estaba dando, ofreciendo a los hombres, sobre todo a su pueblo. Y 3,000 almas se convirtieron, hermanos. Después, secuentemente, hermanos, más adelante, cuando dice la palabra de Dios, que Juan y Pedro todos los días iban al templo a la oración. Eran gente de oración, todos los días iban al templo y sucesivamente. Y siempre había una persona, me imagino, no una, sino muchas personas allá afuera del templo pidiendo limosna, pero una en particular se para allí o se les pronta o les dice que le den una caridad. Y Pedro y Juan, dice la palabra, que poniendo sus ojos en él, porque no habían experimentado esto, poniendo sus ojos en él, le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo. Lo levantaron. ¡Qué impacto! La palabra dice que el hombre se paró y gozoso hizo un grande alboroto, hermanos, al punto tal que alborotó a toda la multitud que estaba en ese lugar. Y la palabra de Dios dice que por causa de esa palabra que el apóstol dio, 5,000 personas se convirtieron a Cristo. Algo que impacta, algo poderoso. Había una consigna: vayan y prediquen a todas las naciones, enseñándoles y que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Vayan y compartan el Evangelio. Y es extraordinario. Y así sucesivamente, hermanos, empezó a crecer, hermanos. De tal manera que la palabra de Dios corría por toda la ciudad de Jerusalén y por las ciudades aledañas, y todos aquellos que habían venido de diferentes regiones de la tierra, hermanos, se fueron llevando el impacto del Evangelio de Jesús, el mensaje de Jesús, para impactar sus ciudades, para impactar sus pueblos, para impactar sus aldeas, qué sé yo. Pero el Evangelio se expandió, ¡fum!, así de pronto. Después conocemos la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, hermanos. Alguien que celaba el judaísmo, alguien, hermanos, que celaba a su Dios. Y se levanta contra la religión del camino, porque así era como se le conocía realmente al camino. La religión del camino, la religión que Cristo enseñaba, la religión del Evangelio de Jesucristo. Se le conocía como la gente del camino, porque Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso se le conocía como la religión del camino. Hasta que un día algún gracioso, con una palabra peyorativa por allí, tal vez insultativa o burlona, dijo: estos son los cristianos. Pero no lo hizo en referencia para decir que eran como Cristo, sino en referencia para señalar a esta gente, hermanos del camino, que predicaba a Jesucristo. Y desde entonces dice que se les llamó cristianos. ¿Y saben? Ese ha sido el problema de repente, hermanos. Cuando el mundo es quien te pone el mote, cuando el mundo es el que te apoda, muchas cosas cambian.
Pero la gente del camino siguió predicando el Evangelio. Esteban es asesinado por órdenes del mismo Saulo de Tarso, hermanos. No pueden refutar su enseñanza, no pueden refutar la palabra que él está hablando acerca del reino, basada y establecida en su propia Torah, en su propia escritura, en su propia enseñanza, basada bajo la enseñanza de sus propios profetas. Les está contando la historia del más grande de los varones de Israel, Moisés. Aquel, hermanos, que trajo libertad al pueblo en Egipto y lo llevó rumbo a la tierra prometida. Aquel por cuya mano Dios hizo proezas extraordinarias. No pudieron refutarle. Y entonces el enojo, el encono, la ira se manifestaron, hermanos. Y en el enojo solo vino lo irracional, donde muchas veces el diablo maquina en el corazón de las personas, hermanos, y lo apedrearon hasta matarlo, por no poder resistir la sabiduría con la que hablaba y la luz que se manifestaba irradiando en él. Después dice la Biblia que tomaron sus ropas ensangrentadas y la pusieron a los pies de Saulo de Tarso, quien exudaba odio, hermanos, porque no podía entender lo que estaba sucediendo. Algo tocaba su corazón, algo estaba ocurriendo en la vida de ese personaje, hermanos, perseguidor, acosador de la iglesia. Y cuando iba camino a Damasco con órdenes de seguir haciendo lo que estaba haciendo acá, el Señor se le manifiesta y cae de su caballo. Y tal vez usted ya conoce la historia, pero es el más grande predicador que nos enseña la palabra de Dios, que caminó millas, que caminó muchos lugares, fuera de las regiones de Jerusalén, fuera de las regiones, hermanos, de Israel, de Galilea, de todos aquellos lugares de Israel, y fue hasta los gentiles. Hombres, hermanos, que estaban sin Dios y sin esperanza y sin las promesas divinas, y fue y llevó el mensaje del reino, el mensaje del Evangelio, el mensaje que impactó corazones, el mensaje que impactó aldeas, pueblos, naciones, reyes, príncipes. Un hombre, hermanos, cuyo celo por Dios fue a impactar muchas regiones. El Evangelio de Jesucristo, hermanos, en la boca de Saulo de Tarso, hoy llamado Pablo, el misionero, el apóstol por Jesucristo. Y durante los primeros 100 años de la iglesia, en un mover del Espíritu, en un posicionamiento del Espíritu en la iglesia, están haciendo grandes cosas. El Evangelio se expandía con tal rapidez que era extraordinario, hermanos. Pero había señales, prodigios, maravillas, y el nombre de Jesucristo era exaltado. Pero, ¿qué logró hacer eso? ¿Qué logró hacer que eso pudiera estar ocurriendo? ¿Qué logró que tal impacto se diera en los primeros 100 años de esa iglesia naciente o de ese ministerio del Dios hacia los hombres? Tal vez el problema fue que no se entendió. Porque así, de la misma manera que Dios empezó a impactar al mundo entonces conocido, hermanos, con el mensaje del Evangelio, de la misericordia de Dios para con los hombres, de la paz de Dios para con los hombres, de la reconciliación del Dios creador del cielo y de la tierra para con los hombres, a la par se levantaron hombres con sus propias ideologías, con sus propios conceptos, la enseñanza del mensaje de salvación, la enseñanza del mensaje de fe, la enseñanza del mensaje de gracia, de que Dios estaba reconciliando con Cristo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso Cristo dice: a mí se me dio autoridad tanto en el cielo como en la tierra, y en esa autoridad yo les envío para que vayan y enseñen y hagan discípulos en las naciones de la tierra, enseñándoles que guarden todas estas cosas, todo este principio de Dios para con los hombres, del amor infinito de Dios para misericordia con los hombres en la tierra. Pero se levantaron falsos cristos, bajo su propia autoridad, bajo su propio gobierno, y establecieron
otras formas de enseñanza. Y usted dirá, no, hermano, ¿cómo cree que se levantaron falsos cristos? Sí, desde la edad temprana de la iglesia se levantaron falsos cristos, estableciendo su propia autoridad, estableciendo sus propias normas, estatutos, formas y maneras para poder ser salvos, para poder recibir de la misericordia y de la gracia del Dios del cielo. Los primeros opositores al mensaje, lo entendemos, fue el mismo pueblo judío, como bien lo relata el apóstol Pablo una y otra vez, cómo era acosado, cómo era perseguido por los judíos. E iban y pervertían su mensaje. Tenemos la historia del pueblo de los Gálatas en Galacia, hermanos, donde el apóstol Pablo refiere que ¿por qué han escuchado otro evangelio? Porque no hay otro evangelio, pero prestaron oídos a algo más. Y él dice, habiendo empezado por el Espíritu, han acabado por la carne. La palabra dice que el que quiere obrar por la ley, pues por la ley debe de vivir. Así es que entendemos la historia de una iglesia naciente en oposición de lo que se ha ido levantando. Falsos cristos desde el principio, oponiéndose a la verdad de Dios, oponiéndose al evangelio de Jesucristo, oponiéndose al mensaje de salvación, al mensaje de redención, al mensaje de gracia, al mensaje de justicia. Y fue buscando y se levantaron unos y se levantaron otros. Y se fueron levantando falsos cristos en el camino y en el trascender y en el devenir de los siglos. Año 400 por allí, alrededor después de Jesucristo, se levanta un soberano, César, de los romanos, y se empodera. Y establece la religión del cristianismo. La religión del cristianismo, escuchen, como la religión del Estado romano, anulando con ello todas las demás religiones existentes, todas las deidades existentes en Roma, quedaron anulados por el decreto de este soberano, al establecer el cristianismo como la única religión del Estado. ¿No les recuerda algo, hermanos? Hoy no es notorio, pero cuando yo tenía la edad por allá pues esa edad de 15, 20 años, por allá, hermanos, el evangelio que predican hoy los evangélicos, la palabra que hablan hoy los evangélicos pentecostales, los ruidosos, los escandalosos, no era bien vista. No se escuchaba ese mensaje por esta nación, porque esta nación tenía una sola religión, era la religión del Estado. Y usted ya sabe cuál es, porque no existía otra religión ajena a ella. Todas eran opacadas, todas eran oscurecidas. Porque la única religión reconocida, aunque había muchas religiones establecidas en esta nación, era esa, una religión impuesta, agiotista, amén, que no daba la libertad a su congregante, a su oidor, para cuestionarles nada. Pero bueno, no vamos a tener en eso, ese no es el punto de esta historia. Estoy hablando de la propagación del evangelio, de ese mensaje dado por Jesucristo que dice: toda autoridad me ha sido concedida en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, vayan, lleven el mensaje que yo les he enseñado. Y ahí comienza otra debacle, la separación de las ideas, la separación de los pensamientos. Y empiezan a levantarse grupos por aquí, por allá, por acullá, y cada uno estableciendo su propia norma, su propio estatuto, su propio mandamiento, su propio propósito, establecidos como si tuvieran la autoridad que viene del cielo y la autoridad que está en la tierra. Y todos ellos empezaron a establecer sus religiones. Escuchen, religiones basadas en Cristo, pero establecidas bajo su propio estandarte, bajo su propio concepto, bajo su propia ideología.
Y el mensaje que durante los 2 primeros siglos había impactado a la humanidad, comenzó una decadencia. Ya no era el Espíritu Santo, hermanos, edificando, construyendo, exhortando, tocando los corazones. Ya no era el Espíritu Santo, hermanos, manifestando el camino a andar, a seguir. Ya no era el Espíritu Santo quien traía el mensaje del Cristo a su iglesia. Se usurpó el papel. Y fueron los gobernantes humanos quienes empezaron a gobernar y a establecer las formas y las maneras y las conductas. Y la única manera que tú podrías ser oído o no ser oído, ser salvo o no ser salvo. Esos son los falsos cristos. Esos cristos se han levantado por la tierra. No aquellos que proclaman que yo soy Jesucristo porque hago esto. No, sino aquellos que tomando autoridad aparentemente del cielo y tomando autoridad de la tierra, establecieron o restablecieron la religión de la cristiandad bajo sus propias perspectivas y fundaron sus religiones y tomaron sus seguidores. Hoy en la actualidad, hermanos, 2000 años y la historia es así. ¿Cuántas religiones, escuchen, nacidas de la iglesia cristiana, no de la iglesia del camino, sino de la cristiandad peyorativa con la que el mundo señaló a la iglesia en Antioquía, se han levantado? Escuchen, están los católicos, están los apostólicos, están los bautistas, están los metodistas, están los adventistas, están los luteranos, están los anglicanos, están los testigos de Jehová, están la gente de la luz del mundo, están los mormones, los santos de los últimos días. Un sinfín. ¿Qué pasó? Pues se levantaron hombres con ideologías diferentes y establecieron sus propias religiones basadas en Cristo. Lo voy a poner entre comillas. El mensaje se pierde. El mensaje de la gracia, el mensaje que tiene poder para salvar, el mensaje que tiene poder para restaurar la vida de los individuos, el mensaje que tiene el poder y la facultad de restaurar al hombre a la posición delante de Dios y que lo convierte en hijo, se perdió en el camino de los siglos. Porque muchos se levantaron con autoridad y en su propio nombre para cambiar las cosas. Yo no estoy de acuerdo con tu forma de pensar y estableceré la mía. Buscó sus seguidores, hermanos, y establecieron sus religiones. Pero ese era el juego que quería jugar el diablo. Ese era el juego que él buscaba y que ha logrado hasta el día de hoy. Pero imagínense qué maravilloso es el pensamiento que está viniendo en estos días, en estos tiempos. Porque aquella religión, y no voy a llamar iglesia, sino aquella religión empoderada de los siglos, llamado el catolicismo, hoy está proponiendo algo. Un día escuchaba un mensaje de un obispo anglicano que falleció recién después de eso, en un accidente que tuvo. Que Dios haya tenido misericordia de su vida, como la tiene de nosotros. Decía que el deseo del corazón de Dios es que todos seamos uno. Que la palabra parte del deseo del corazón de Dios, de que todos seamos uno. Y él se dirigía a un grupo de pastores evangélicos, bautistas, metodistas, anglicanos, bueno, una infinidad de religiones establecidas ese día allí, porque traía un mensaje del hombre de la religión católica, el Papa. Y el Papa, invitando a las diferentes religiones cristianas establecidas en este tiempo en el mundo, los invitó a un pensamiento
que todos seamos uno. Ese es el deseo del corazón de Dios, y lo pudiera entender y lo pudiera creer y pudiera decir: es cierto, el deseo del corazón de Dios es que todos fuésemos uno. Como pensamiento es maravilloso, como deseo es genuino. ¿Por qué se perdió el evangelio de la paz de Cristo, el evangelio de la salvación, el evangelio de redención primera? ¿Por qué los milagros, los prodigios, las señales y las maravillas dejaron de sucederse simultáneamente cuando se pierde ese mensaje? Porque estoy convencido que el Espíritu de Dios nada tenía que ver entonces. Como estoy convencido que el Espíritu de Dios nada tiene que ver ahora en ese pensamiento. Disculpen, a lo mejor estoy siendo muy agresivo, pero esta es mi forma de estar entendiendo los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y es importante que nosotros prestemos y analicemos y hagamos las comparaciones correctas, aquellas que nos puedan edificar y unificar genuina y verdaderamente, para que logremos realmente exponer el verdadero mensaje de salvación. O como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para la salvación, porque tiene un propósito definido de parte de Dios para la humanidad. Pero sí, ¿cuándo se perdió eso? Precisamente cuando se levantaron los Cristos y establecieron con su propia autoridad las religiones nuevas que hoy en nuestros días existen. Disculpen, no es la intención ofender ni denostar a nadie, porque ninguna religión, ninguna, cualquiera que tenga el título, cualquiera que tenga grandeza de historia, salva ni transforma el corazón de los individuos, le impone, lo ata, lo limita. Lo único que salva es el mensaje de fe, es el mensaje de gracia. El único que trae la convicción de redención, de justificación y de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único autorizado para tocar el corazón de los individuos. Él es el único autorizado para poner en nuestros corazones el Abba Padre. Él es el único que está autorizado para construirnos y para edificarnos conforme a la voluntad divina del que está en el cielo, creador de los cielos y de la tierra, Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, y Padre y Dios nuestro, que nos adoptó a través del Hijo. Ese es el mensaje genuino. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio de la salvación y de la redención. Y de eso, el único que tiene la autoridad para exponerlo se llama Jesús, el Cristo, que está en la diestra del Padre. Las religiones son maravillosas, pero no salvan. Pero imagínense que de pronto en estos días todas las religiones de la tierra nos abrazásemos y repitiésemos esas palabras: que todos seamos uno, que todos seamos uno. Oye, es maravilloso el pensamiento. Pero imagínate si la palabra de Dios dice: si dos se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa, ¿qué cosas nos sucederían? Si dos nos pusiésemos de acuerdo. Ahora imagínense todas las religiones con sus diferentes formas de pensar, con sus estatutos, con sus ordenamientos, con sus mandamientos, con sus ritos, con sus conceptos, con sus sacrificios. ¿Uno? No creo. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos entender. Necesitamos entender el carácter de los falsos cristos que se levantaron publicando una verdad conveniente a sus intereses, a sus ideologías, que muchas religiones del mundo ni tienen la conciencia del Cristo en sus mentes, muchas menos la conciencia del Dios creador. Pero imaginen el pensamiento de la religión más antigua,
porque es la que ha sido expuesta. Y que pueda decir, todos somos hijos de Dios. Es maravilloso el pensamiento. Es así como decir, ay, qué bonito sería. Los soñadores, la gente diría, es que es cierto, todos somos hijos de Dios porque todos somos creación. Exacto, todos somos creación, pero no todos somos hijos, porque solo el hijo es aquel que él adopta a través del Cristo, a través de la justificación y del perdón y del bautismo en Cristo Jesús. Pero no voy a hablar eso, quiero enfatizar el punto ese. ¿En qué momento se cambió todo? ¿En qué momento el Evangelio perdió su fin, su propósito? ¿En qué momento el Evangelio perdió su poder para salvar y transformar al mundo entero? Cuando se levantaron los falsos cristos. Miren el pensamiento del Cristo. Ese que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De este Cristo es esta oración en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Escuchen. Versículo 18, de ahí lo voy a leer. Dice la palabra, como tú me enviaste, él está orando al Padre que está en el cielo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El objetivo de la unidad es para que crean en el Cristo a quien Él envió. ¿Ya que envió a Jesucristo? ¿Tú lo sabes? ¿Yo lo sé? Me pregunto, ¿a qué envió el Padre a Jesucristo al mundo? ¿A formar una religión? ¿A qué? ¿A qué envió? A perdonar a los hombres sus pecados, a restaurar la dignidad de Dios, la imagen y semejanza de Dios en el hombre, a darle vida, y esta en abundancia, en saciedad, una vida plena, abundante, una vida que sacia, no una vida que oprime, no una vida que seca, que limita, que llena en el miedo de incertidumbre, no una vida plena, un mensaje de vida eterna. A eso me envió, pero también un mensaje de salud física, mental, moral. El objetivo del mensaje de Jesucristo es la restauración plena del hombre, entendiendo que este cuerpo fue condenado al pecado, que no irá a la eternidad con él, pero él tiene un nuevo cuerpo. Pero escuchen, el objetivo de la unidad, de uno solo, es en él. Imagínate la nueva religión que viene, una religión que se está estableciendo con todas las religiones existenciales, los que creen y los que no creen, y lo expresan. Imagínate los judíos, imagínate al Islam, imagínate a los budistas, imagínate a un montón de religiones que todo tienen menos al Señor. Lo puedo entender de las diversidades religiones cristianas diseminadas por toda la tierra.
porque tienen algo en común, y lo pongo entre comillas, el nombre de cristianos. Todavía no puedo creer de ellos, pero imagínate que unes a todas las religiones en el mundo existenciales, crean o no crean en Dios, en el Dios que creó los cielos y la tierra, obviamente. Luego todos ellos en un consenso, en una inspiración divina, en una inspiración del cielo, digan: oye, necesitamos cambiar nuestra ideología. Hemos caminado por cientos de años atropellándonos, imponiendo nuestros criterios, imponiendo nuestras religiones, el uno contra el otro. Pero creo que es tiempo de diversificar todo esto, es tiempo de cambiar las cosas. Necesitamos desarrollar un plan. Necesitamos que alguien encabece ese plan. Alguien capaz, alguien con autoridad, alguien con reconocimiento mundial más que todos nosotros. Alguien que atraiga las cámaras del mundo. Alguien que pueda tener consenso con las autoridades y gobiernos de los mundos, o del mundo, perdón. Y todos voltearon a ver a Jesús. No, voltearon a ver al Papa Católico, porque es el personaje más emblemático de las religiones. Es el que tiene trato con los líderes de las naciones. Es el que tiene trato con los líderes de las religiones en el mundo. ¿Quién más que tú? Casi se levantó como un José con Faraón. Pues ¿quién más que tú? ¿Qué nos para representar dignamente? ¿Quién más que tú que pueda planificar todo este asunto y llevarlo a buen término? ¿Qué te parece? Pues le pareció bien. Así es que imagínense qué extraordinario. Que pronto el deseo del corazón de Jesús, la oración de Jesús delante del Padre: Padre, no te ruego solamente por esto, sino por los que habrán de creer por la palabra de ellos, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero el mensaje de unidad no va implícito Jesús, ese es el problema. El mensaje de unidad, de una conformación, de una nueva religión, que se entienda en el mundo, de un nuevo mundo que vendrá, no cabe Jesús, no entra en los planes. Pero toman su palabra, toman su oración al Padre. Y su máximo profeta dice: oh, el deseo del corazón del Padre es que todos seamos uno, que todos seamos hijos de Dios. No por el mensaje de salvación, no por el mensaje del Evangelio de Jesucristo, sino por el mensaje del humanismo. Una religión que exalte al hombre y se acomode a sus deseos y proyectos de vida. Una religión que viene, hermanos. Una religión ya programada, que pronto lo verás. Que trae mensaje, pero no el del Evangelio de Jesucristo, sino el mensaje del hombre por el hombre. Ah, espérate y lo verás. Por eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué el mensaje de Jesucristo no sigue impactando? ¿Por qué no sigue golpeando en las naciones el mensaje de redención, de salvación, de justificación, de paz, de amor, de misericordia, de compasión, de salud? ¿Por qué ese mensaje no sigue vigente? Porque las religiones existenciales en el mundo la usurparon. Cambia todo. El deseo del corazón de Dios se limita. ¿Cómo crees tú
que el mundo creerá que Jesús ha sido enviado si no cree su mensaje. Bien dice el mismo libro de los Romanos, y este es el mensaje de fe que predicamos. Este es el mensaje de fe. Que si no te arrepientes de tus pecados, que si no te arrepientes de tus idolatrías, que si no te arrepientes de tus borracheras, que si no te arrepientes de tus maldades, que si no te arrepientes de tus vicios, no podrás ser salvo. ¡Wow! ¡Qué mensaje de salvación! Si alguna vez tú has leído el libro de los Romanos, te darás cuenta, capítulo 10, que no dice eso. Primero el apóstol expone el sentimiento de una nación como Israel o los judíos entonces. Yo conozco el corazón de los míos, de los judíos, de mi pueblo. Un corazón que tiene celo de Dios, pero no con inteligencia, no conforme a la verdad de Dios, sino conforme a su propia sabiduría. Porque ellos, queriendo imponer su justicia por encima de la justicia divina, no han aceptado el mensaje de salvación que es por la gracia en la fe de Jesucristo, sino queriendo imponer su conocimiento, queriendo imponer sus ritos sacramentales establecidos en los mandamientos mosaicos, han negado recibir por la fe la salvación y la gracia de Jesús. Por eso Pablo dice, pero este es el mensaje de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y eso va para todos. Es el mensaje de la gracia. Ese es el mensaje del Evangelio que Dios usa para salvar a la humanidad. Tan simple, tan llano, tan claro, tan transparente, pues. Pero ¿qué hacen las religiones? Según nuestros concilios, según nuestras leyes, según nuestros estatutos, según nuestros programas, según nuestra forma de entender, según nuestra forma de comprender, esto debe ser así, si no, no hay manera de que Dios te pueda perdonar. ¡Wow! Se corrompió el mensaje. Con todo respeto lo digo. Tal vez es tiempo de que volvamos a los principios, a la obra de redención, a la obra de justicia, a esa palabra que dice, por amor a mí mismo te he amado. Esa palabra que dice que cuando Él venga, escuchen, tomará a los que están esperando en Él. Y dice Jesús, los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Oh, esa palabra que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y el único, porque la santidad solo le pertenece a Dios. La santidad no es un atributo de los hombres. No hay manera de que los hombres logremos santidad con nuestras obras o con nuestras propias justicias. No hay manera que el hombre por sí mismo genere santidad, porque la santidad es un atributo divino, solo le pertenece a Dios. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y la santidad es en nuestras vidas. No hay otra manera. Porque esa palabra que dice que Él viene por una iglesia santa, sin arrugas, sin manchas, sin contaminación. ¡Wow! ¿Cuál de todas las religiones, hermanos, se apersona en un espejo y dice, yo cumplo con el estandarte, yo cumplo con la expectativa? ¿Cuál? ¿O cuál de sus líderes le gusta que cumpla con ese perfil? Pues déjenme le digo algo.
El único que cumple con ese perfil, sin manchas, sin arrugas y sin contaminación, se llama Jesús. Aquel que tiene autoridad arriba en el cielo y abajo en la tierra. Aquel que tiene autoridad para mandar a sus discípulos a compartir su mensaje por el mundo. Aquel que tiene autoridad para decirle, vayan y díganle que guarden estas cosas. Para salvación y para redención. ¿Y por qué estoy gritando? Porque soy muy gritón, hermano, no se preocupe. Pero qué extraordinario. Déjenme le digo. Dice la misma palabra en el libro de los Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice, ¿cómo? Como Jesús amó a la iglesia. Escuche, ¿qué es lo que hizo Jesús por la iglesia? Primero dice, la lavó, la purificó, la santificó. Y luego se la presentó a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Sí, Jesús viene por su iglesia, no por su religión. Jesús viene por su iglesia, aquella que ha recibido el mensaje de salvación, aquella que ha sido lavada con la sangre preciosa de Jesucristo, aquella que pone su esperanza en Jesús, aquella que levanta su mirada al cielo esperando la redención que vendrá de arriba, aquella que se viste de justicia en Cristo, aquella que se santifica en la verdad, que cambia, que transforma, porque la esperanza viene de Dios y no de los hombres. Sí, hermanos, por esa iglesia que no tiene título, por esa iglesia que no tiene denominación, por esa iglesia que se mueve en el poder del Evangelio de Jesucristo, en la redención, en la justificación y en el mensaje de justicia para los hombres. Pero si no cabe usted allí en esa iglesia, no se preocupe. Ya viene la nueva religión del mundo, donde todos caben, sus ideologías, sus mentalidades, su forma de pensar, su forma de ser. No se preocupe. La nueva religión que viene es más compasiva que la verdad de Cristo, porque esa no señala. Esa no va a atar a nadie, esa no va a obligar a nadie en el cómo vestirse, en el cómo andar, en el cómo pensar, en el cómo vivir. Porque eso es lo que le han hecho creer a la humanidad, que Cristo se convirtió en un tirano, dador de órdenes, prejuicioso, lleno de miedos y de incertidumbre, que nomás está señalando el pecado de los hombres. Es tergiversar la verdad, hermanos. Es maravilloso. Por eso me quedé pensando, analizando la historia. ¿En qué momento se cambió todo? ¿En qué momento el Evangelio de Jesucristo dejó de manifestar el poder de Dios para la salvación de los hombres? Cuando se levantaron falsos cristos e impusieron sus propias ideologías y establecieron sus religiones. Y las religiones es en honor a sus nombres, en honor a sus creadores, manifestaron sus estatutos y sus ordenanzas, sus formas, su autoridad. Así se mueven las religiones del mundo. Unos piensan que así y otros piensan que así, porque sus líderes que las iniciaron así lo enseñaron. No es culpa de ninguno de nosotros la religión que seguimos de pronto. Solo seguimos lo que nos han enseñado por siglos, quienes han creído como no han creído. Pero tal vez sea tiempo de volver a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Miren, voy a terminar con esta lectura. No sé si ya llevo mucho tiempo, pero ya voy a terminar. Que no quiero seguir hablando, no voy a decir unas barbaridades. Pero sí les suplico, por favor, hermanos, que me hagan llegar sus comentarios. ¿Qué le pareció la enseñanza? ¿Qué le pareció la predicación? Háganmelo saber, por favor. O dígame, no me interesó, pastor, gracias, muy amable, estará bien. Pero si le llamó la atención, ¿qué me puede aportar al sentido?
o está de acuerdo, no está de acuerdo. Podemos discutirlo, no importa, en otra situación, en otro momento. Pero sí me gustaría que usted me mandara un mensaje y me dijera: pastor, muy buena enseñanza, muy buena palabra, estoy de acuerdo con usted. Qué bueno, estaremos dos de acuerdo, sería maravilloso, que entonces se cumpliría aquella palabra que dice: estarán dos de acuerdo en la tierra, si no, o caminarán dos en el mundo, si no estuvieran de acuerdo. Y qué bueno que empecemos a estar de acuerdo. Pero mire lo que dice Romanos, y con eso voy a terminar. Romanos capítulo 10. No puede ser algo hermoso si no trae un mensaje de esperanza. Pero miren lo que dice la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 14. Bueno, dice así, versículo 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. No todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Esa es la iglesia de Jesús, la que no lo buscaba, la que no pensaba en Él, la que no creía en Él, pero Él la buscó, Él la encontró, Él la lavó y la santificó y la purificó, y viene pronto por ella, por su iglesia, no por su religión, por su iglesia. La iglesia que predica paz y buenas nuevas de parte de Dios para las almas. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.